Bien, estamos conversando con José Ugaz sobre este libro que acaba de salir, está calentito, y que es el testimonio de su participación y de él y de mucha gente que tomó riesgos y que contribuyó al desmontaje de la mafia fujimontesinista. José, te dejé la pregunta, ¿por qué en otros planos sí hemos aprendido, como en la parte económica, que el colapso que provoca Alan García le enseña hasta él mismo y no se vuelven a cometer errores? Pero en la parte de corrupción, como que duró muy poquito el susto. Mira, esa es una pregunta fundamental, porque por un lado, lo contradictorio de esto, y yo viajo mucho por ahora vinculado a temas de corrupción, a nivel mundial el caso peruano es un caso de éxito. Se estudia como el caso peruano, ¿no? Y en las universidades, en los foros internacionales, normalmente nos citan por velocidad en recuperación. Cuando yo dejé la Procuraduría a los 14 meses ya habían 1.300 personas procesadas en más de 250 procesos. Y eso se incrementó luego con la gestión de Lucho Vargas por mucho tiempo. ¿Por qué no hemos aprendido esas lecciones? Mira, lo patético es que cae el régimen de Fujimori, viene la arremetida anticorrupción, luego viene el gobierno de Toledo y Almeida es detenido. Así es, Almeida, al poco tiempo. Así es. Se va a Toledo, entra el gobierno de Argancí y cae un gabinete vinculado a los petroaudios. Y luego viene este gobierno y el vicepresidente de la República no tenía ni un mes había entrado a la cancha y ya le metió el primer mordisco a un tema de corrupción. Y yo creo que hay un problema de sostenibilidad en el esfuerzo. Como la lucha anticorrupción depende de la voluntad política, cuando esta voluntad política declina, ¿qué es lo que aparece? La impunidad. Y aquí hemos jugado siempre a la impunidad. Está el caso Orellana, del que se viene hablando, lo que ha pasado en el Santa con todas estas historias que estamos conociendo el día de hoy y en otros gobiernos regionales. Y es que quienes ejercen actos de corrupción lo hacen en la certeza de que no les va a pasar nada. Impactan las instituciones, compran voluntades y efectivamente la impunidad ha sido una regla permanente. Ahora es curioso, estamos viviendo en estos días una arremetida anticorrupción sumamente interesante, ¿no? Pero eso no basta. En el libro de Alfonso Quirós, Círculos Corruptos, así es. Él lo que sostiene es que en la historia del Perú, desde el día cero hasta ahora, no ha habido un solo ciclo de baja corrupción en nuestro país, y eso es gravísimo. Al pobre rey, los virreyes se lo almorzaban. Y bueno, no le enviaban los virreyes robaban acá, pero se lo quedaban todo en una parte y ya no le enviaban al rey. Y además no eran nombrados por meritocracia, sino compraban los puestos. Y por eso venían luego a cobrarse la inversión, entre comillas, a las colonias, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver de alguna manera con esa falta de liderazgo ético de nuestras autoridades. Acabamos de verlo en el Congreso, lo que tú mismo estás mencionando. 44 congresistas que consideran que no debe ser sancionado. Que alguien que le roba el dinero a sus trabajadores, no pasa nada. Esos son nuestros líderes. Y esa falta de liderazgo ético se traduce, por supuesto, en el pueblo que está viendo todo esto. ¿Y cuál es la consecuencia para la opinión pública? Es la absoluta tolerancia a la corrupción. Claro. Las encuestas de Proética revelan en los últimos 12 años, 75% de los peruanos somos indiferentes frente a la corrupción, ¿no? Y cuando uno le pregunta qué es una coima, dice es una contraprestación por un favor recibido. Claro. ¿No? Entonces es un acto cotidiano, normal, de intercambio, ¿no? ¿Qué han hecho tú que trabajas en estos temas también a nivel internacional? ¿Qué han hecho los países que sí les ha ido bien en lucha anticorrupción? No sé, los que salen siempre arriba en la parte en transparencia. Los países nórdicos, los singapures y esos. ¿Qué hacen para que no haya corrupción? Bueno, en primer lugar, tienen una voluntad política sostenida y un liderazgo que no se llena la boca diciendo vamos a luchar contra la corrupción, sino toman medidas adecuadas. Por ejemplo, medidas administrativas. Klitgar, que es un estudioso de estos fenómenos, dice que cuando hay monopolio, crece la corrupción. Entonces uno tiene que tener, por ejemplo, desde el Estado la posibilidad de ofrecer diversos servicios para que haya no un solo tubo por donde tenga que ir, reducir la discrecionalidad de los funcionarios públicos y, por supuesto, que cada acto tenga una consecuencia, es decir, que no haya impunidad cuando se cometen este tipo de fechorías, ¿no? ¿Orellana qué cosa es? Orellana es producto... En tamaños, en comparaciones, ¿de qué estamos hablando? A ver, yo lo primero que creo que hay que decir, porque lo he escuchado mucho en estos tiempos, que la centralita es lo mismo que Montesinos, ¿no? Guardemos las proporciones, ¿no? Lo de Montesinos y Fujimori fue una red que capturó el Estado y lo mantuvo captivo por más de 10 años, ¿no? En el caso de la centralita estamos hablando de una red a nivel regional. Es cierto que impactó en el sistema, Poder Judicial, periodistas, etcétera, pero nunca podemos decir que va a tener la magnitud de lo que tuvo Montesinos. Orellana es algo parecido. Es un caso que empieza con una persona
que comete delitos, no le pasa nada, empieza a comprar voluntades y de pronto se convierte en un personaje que tiene los bolsillos llenos y genera a su alrededor una red que empieza a cometer delitos con absoluta impunidad. Ya hemos visto que no solamente ha hecho lo que ha hecho, sino que se ha permitido abrirse frentes de litigio con decenas de personas, periodistas, autoridades, y nadie les decía nada. Hace poco se ha secuestrado 360 kilos de oro con la colaboración de la policía, de unos jueces en la selva, etcétera, ¿no? Ese tipo de personajes son las que crean estas lagunas de impunidad. Y José, ¿hay corruptos inteligentes? Los que no caen, ¿qué cosas es lo que hacen? Por ejemplo, Montesinos, de repente la vanidad lo llevó, o todos los corruptos acaban cayendo. En general yo diría que... Orellana era un tipo que hace 3, 4 meses andaba orondo y ahora como que está temblando. Bueno, pero todo eso es efecto Nolasco, ¿no? Lo que ha ocurrido en Ancash creo que ha sido un coletazo que ha permitido que finalmente... No matar, un mandamiento para los corruptos. No matar, lo que es más difícil para ellos es no exhibir signos exteriores de riqueza y cuotas de poder, ¿no? Que ambición sin vanidad. Cuando ya tienes dinero y tienes poder, o sea, finalmente, ¿para qué roban? Si no es para exhibir lo que tienen. Nadie roba para poner el dinero debajo del colchón. Y ahí es donde se les complica la cosa. Y esto es a nivel mundial. Si uno mira los casos en África, en Indonesia, en distintos lugares de Asia, el patrón es más o menos el mismo, ¿no? Los gustos por el de Guinea Ecuatorial, Obiang, ¿no? Se compró un yate de 300 millones de euros con unos tanques especiales para poder llevar tiburones vivos que iba pescando en sus tours por los distintos océanos del mundo, ¿no? Hay algunos que lo hacían más solapa, pero igual caen. Ese chiste famoso del mexicano, ¿no? El ministro que lo agarraron en Miami con 7 millones de dólares en la maleta. Cuando lo fueron a ver a la cárcel, un amigo le dijo, pero mano, hubiera sacado la plata poco a poco. ¿Y qué cree que estaba haciendo? Le dijo. José, muchas gracias. Un gran libro el que has hecho y la verdad que lo recomiendo muchísimo. Es entretenido, divertido, bien escrito y recuerda una de las etapas más complejas de la historia peruana, pero que además refleja que dentro de toda la oscuridad y podredumbre siempre hay gente como tú, el grupo de personas que trabajaron, que pueden sacar adelante valores y trabajar por la transparencia y honestidad en los gobiernos. Bueno, yo quería cerrar con eso. Este libro también es un homenaje para todas esas personas, jueces, fiscales, policías, los mismos miembros de la Procuraduría, todos muy jóvenes que dedicaron un esfuerzo a mucho riesgo para hacer este trabajo. Cecilia Magallanes, una fiscal ejemplar, lamentablemente fallecida, que jugó un papel decisivo en esta historia. Y gente en el extranjero que también colaboró muy activamente, ¿no? Sin duda alguna tuvimos el apoyo desde afuera muy relevante de grupos como el FBI, el gobierno de Suiza y otros países que estuvieron permanentemente apoyándonos, ¿no? Es un libro imperdible y fundamental para entender una etapa crucial de la historia del Perú. José, muchas gracias por venir. Gracias a ti. Vamos a una breve pausa y seguimos con el ministro de Educación, Jaime Saavedra, para que nos cuente de qué se trata esta nueva ley de universidades.